كان الكلام ممنوع والامن فيه والبلد يجني اقبل العلاج اقبل العلاج لملموا الحشود وجابوا الكيزان ماركين حربي رسول اشترك بكم تكلفتهم Hola a todos quienes nos ven en Deshuesadero y Reportero Ambulante. Aunque todo el planeta sufre las consecuencias económicas y sociales generadas por el avance de la COVID-19, hay sectores más afectados en una crisis sanitaria que se advierte interminable. Los migrantes son un grupo vulnerable, estigmatizado, perseguido y violentado. En la vorágine de la pandemia, miles de personas en el exilio han vivido momentos de abandono, discriminación, desempleo y hasta situación de calle por ser desalojados al no poder pagar el alquiler. En Latinoamérica y en general en todos los países hay muchos ejemplos e historias de vida que nos hacen ver una realidad compleja y nos enseña cómo el nuevo coronavirus golpea con más fuerza a quienes menos quieren. Ante este escenario, para conocer más sobre este tema, tenemos el gusto de dialogar con el periodista venezolano Héctor Villaleón, quien actualmente radica en Perú y es parte de un proyecto periodístico que reúne a varias plumas del continente americano, Red Latinoamericana de Prensa. Gracias, Héctor, por tu tiempo y conceder esta entrevista a Deshuesadero y Reportero Ambulante. Muchas gracias, Carlos, y bueno, agradecido por la oportunidad de poder contar un poco la experiencia y lo que estamos haciendo en esta parte del mundo. Al contrario, a ti, Héctor. Bueno, para empezar, ¿qué sucede en Perú? ¿Me puedes dar un contexto general sobre cómo se enfrenta la pandemia y cuáles son los retos que tienen los periodistas en estos momentos, pues, difíciles? Sí, bueno, en principio bastante complicados porque como muchos informes ya lo han dicho respecto a cómo se ha llevado la situación del coronavirus en el país, el primer caso se presentó el 6 de marzo y ya el 15 el presidente Martín Vizcarra había decretado la cuarentena. En principio lo había hecho por 15 días y ya obviamente después se extendió muchos días más. Y ya para finales del mes de junio, es decir, a partir del 1 de julio, habían hecho un levantamiento de la cuarentena, aunque el estado de emergencia todavía continuaba. Pero bueno, de alguna forma ya la situación se ha complicado un poco porque a mediados de mayo e inicios de junio, habíamos ya alcanzado el primer pico en el país de casos de coronavirus. Y bueno, ya con el levantamiento de la cuarentena que fue a finales de mes, como les indiqué, ya estamos casi en estos días de superar, mejor dicho, estos casos de este primer pico que hubo. En la región, Perú es el segundo país que más casos de coronavirus tiene, lo que obviamente también la situación es mucho más complicada. Aproximadamente tenemos más de 440.000 personas que actualmente padecen del virus. Hay aproximadamente un poco más de 20.000 personas que han fallecido, de acuerdo a los registros que el Ministerio de Salud ha llevado. Y bueno, ha sido de verdad bastante complicado porque algo que sucede o que ocurre en Perú es que la economía, aproximadamente un 70% es informal, lo que hace que las personas tengan que trabajar a diario y ganar su sustento, ya sea vendiendo en la calle, en un mercado, subiéndose a un autobús, vendiendo algún producto. Entonces, durante estos casi más de 100 días de cuarentena que hubo, todas esas personas no tuvieron ningún tipo de ingreso. Exceptuando, por ejemplo, a 6 millones de familias, de personas que el gobierno les entregó un bono fraccionado durante todo el periodo de la cuarentena, pero también nos enfocamos en otros sectores que también son vulnerables, como por ejemplo las poblaciones indígenas, los migrantes, que en el caso de Perú es igualmente el segundo país que más migrantes venezolanos tiene después de Colombia. Entonces es un panorama de verdad un poco complicado. Entiendo también que el gobierno, el presidente Martín Vizcarra ha tratado y se ha esforzado por tener en lo posible tomar las mejores decisiones. Sin embargo,
creo que el virus de alguna forma se ha salido de control. Obviamente también hay fallas en el sistema de salud público y bueno, eso empeora un poco la situación. Entonces, para los periodistas es un reto bastante grande porque también nos enfrentamos a poder reportear desde las casas y de alguna forma también entender el contexto en los que muchos ciudadanos peruanos y venezolanos y de diferentes nacionalidades que están acá en Perú están viviendo esta situación y creo que es un reto bastante grande para el periodista el poder mostrar esta realidad, tratar de quizás no generar alarma, que eso es algo de lo que yo considero que forma parte de la labor del periodista y bueno, son momentos difíciles y complicados para todos. Mencionabas ahora sobre estos grupos vulnerables. Tú realizaste un trabajo que publicaste hace un par de días titulado Venezolanos varados en el Perú, a la espera de la reactivación de los viajes, donde señalas muy puntual de que los casi 860,000 venezolanos que están en el Perú, solo el 5% de estos migrantes tienen recursos suficientes para comprar pues, productos de primera necesidad, para abastecerse, sin contemplar, obviamente, los gastos como alquiler de vivienda, salud, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con este grupo, este sector que no solamente en el caso de Perú, pero bueno, como bien lo mencionas, es después de Colombia es donde más venezolanos se encuentran? Sí, estos resultados de este 5% que mencionas en específico, es complicado. Esto salió de un estudio que realizó una investigadora que se encuentra acá en Perú, que se llama Equilibrium Sende, y bueno, ellos hacen estudios para evaluar y analizar un poco la situación de los migrantes en Latinoamérica, en 4 países de la región: Colombia, Perú, Ecuador y Chile, si no me equivoco, son los que ellos tienen foco principal. Y bueno, en el caso de Perú está esta cifra de que solamente 5% de los migrantes tenían recursos para abastecerse. Y también hay un estudio que publicó el BBVA Research en el año 2018 que decía que el 90% de los venezolanos que estaban en Perú formaban parte también de este 70% de informalidad del mercado laboral que hay en el país. Entonces, de verdad, una situación bastante complicada, sumado a que, digamos, la precariedad laboral que tienen los venezolanos en el país. Se vino la pandemia, obviamente cerraron todas las posibilidades de poder ejercer algún tipo de trabajo en la calle, que es lo que la mayoría de los venezolanos realizan. Obviamente allí se redujo el ingreso de dinero para pagar alquiler, abastecerse con alimentos. Sí hubo algunos esfuerzos por parte, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones privadas, de organizaciones religiosas también que prestaron apoyo, ya sea con refugios que hay acá en el Perú, hicieron alguna colecta de dinero, compraron comida, entregaron también a los venezolanos. Por ejemplo, ACNUR realizó también, recibió dinero de Estados Unidos y de diferentes países de la Unión Europea y de esta forma igual a través de sus operadores locales pues hacían la distribución de alimentos a los venezolanos, pero obviamente no es suficiente teniendo en cuenta que digamos legalmente en el registro de migraciones hay 860,000 venezolanos, pero no se contabilizan los que pasan por trochas, por ejemplo, los que ingresan de manera ilegal al país, que quizás pudiéramos hablar de que existe casi 1 millón de venezolanos en el país. Entonces, es complicado porque tampoco del gobierno se han tomado decisiones que sean contundentes para poder de verdad atender a la población migrante venezolana, que también hay muchos que están en condición de refugiados y de alguna forma el gobierno no les ha prestado, no les ha brindado el apoyo suficiente para ellos. Simplemente en lo que se ha dicho en las ruedas de prensa es que van a ser atendidos por organismos internacionales. Y bueno, como sabemos, a veces los organismos internacionales no tienen las capacidades completas también para poder prestar apoyo a esta población, que es bastante vulnerable en el Perú. En este ambiente pues precario que están viviendo bueno, tormentoso también, están instalados en campamentos, quienes no pueden pagar una vivienda, tienen acceso a salud, cómo se les está proveyendo también de alimentos.
en general, ¿cuál es esta situación, sobre todo a las personas en cuestiones irregulares, ¿no? Que no tienen papeles, que generalmente son las más afectadas, pues en todo el mundo? Sí, bueno, al inicio de la pandemia hubo un problema porque el Ministerio de Salud había dispuesto el número 113 para que las personas que tuviesen síntomas llamaran y recibieran la atención médica, ya sea llevaran el personal médico hasta la casa de la persona, le hicieran los exámenes o lo trasladaran hasta un centro de salud. Hubo este problema porque unos casos de unos venezolanos que llamaron a este número y les pedían el documento, el DNI, que es el documento nacional de identificación de un ciudadano peruano. En el caso de un extranjero, en general, y particularmente en el caso de los venezolanos, tenemos nada más dos documentos de identificación. Uno que es el permiso temporal de permanencia, que tiene duración de 1 año, y el carnet de extranjería. Entonces, desde el Ministerio de Salud no había digamos, esa apertura a que además del DNI peruano solicitaran estos otros tipos de documentos. Obviamente eso generó una alarma entre las diferentes autoridades y el representante diplomático de Venezuela que se encuentra acá. Inició conversaciones con el Ministerio de Salud y bueno, esto se solventó en unos 2 o 3 días desde que se hizo la denuncia. Básicamente en los centros de salud, a menos que sea de verdad una emergencia, muy emergencia, no atienden a un extranjero si no tiene documentos. Necesita ya sea un carnet de extranjería o un PTP para que pueda ingresar o alguien que se haga responsable. O sea, si yo, por ejemplo, tengo mi documento como extranjero o un peruano con su DNI, puede, digamos, hacerse responsable de la persona que está ingresando al centro de salud a verse por cualquier situación, ya sea operación o una consulta de emergencia por una situación que haya pasado este venezolano. En el caso de, también hubo muchas personas, hubo una encuesta que realizaron igual Equilibrium Sende, fueron aproximadamente, creo que había 5.000 personas o 5.000 familias venezolanas que estaban como en riesgo de ser desalojadas. Obviamente yo creo que el número puede ser más elevado porque no tenían dinero, claro, habían quedado sin trabajo durante este tiempo y los dueños de las casas o de las viviendas querían simplemente desalojarlo. Entonces lo que sucedía es que se buscaba una mediación para que la persona recibiera, o sea, que se quedara viviendo en la casa y se le diera como un plazo mayor para pagar o lo trasladaban a los refugios. No hay un campamento en específico como por ejemplo en Chile que hicieron uno frente a la embajada. No se dio ese caso acá en Perú. De hecho, igual muchas personas estuvieron durmiendo en la calle porque no tenían cómo pagar una mensualidad. Algunos se iban a unos hoteles que cobraban por diario, entonces de alguna forma también se arriesgaban a trabajar, a violentar las normativas que había impuesto el gobierno en ese momento de trabajar en la calle, poder ganar algo de dinero y con eso pagar un día, una habitación por un día. Es un poco complicada de verdad la situación con respecto a lo de los alimentos y como lo dije, pues ya varias organizaciones internacionales, locales, voluntarios, pues colectaron productos de diferentes empresas privadas incluso y de esa manera es que podían ellos distribuir alimentos. También organizaciones religiosas eh, que vi mucho eso también que lo hicieron acá, pues preparaban sus comidas como una especie de comedor y entregaban a quienes iban para allá. Muchas veces daban desayuno y almuerzo o almuerzos y cenas para los migrantes o las personas que estaban, digamos, en esta situación de vulnerabilidad o en la calle como tal. Es un estado total de indefensión y de violentarles todos sus derechos, ¿no? De sus derechos humanos. Justamente Conectas publicó un reportaje bastante extenso que hablaba sobre el limbo del retorno, que refiere a más de 100,000 migrantes latinoamericanos acorralados entre la miseria y la pandemia, que bueno, que están pues obviamente pues luchando en cada país por pues salir adelante en un estado totalmente de indefensión. En este mismo sentido, ¿en qué situación se encuentran ahora en Perú? ¿Hay una cuarentena obligada? ¿Hay relajación? ¿Hay movilidad? ¿Se permite la movilidad? ¿Cuál es la situación? También tengo entendido que sigue cerrado aeropuertos, ¿no?
Sí, bueno, los aeropuertos desde el 1 de julio, cuando levantaron la cuarentena, los aeropuertos lo abrieron. O sea, ya no existe una cuarentena general, sino que ahora está focalizada en 3 o 4 distritos o provincias de acá del Perú, que es donde más se habían presentado casos. Inicialmente estaba Lima, la capital, incluida en esta cuarentena focalizada, pero ya hicieron el levantamiento y digamos que han flexibilizado mucho más todavía esta cuarentena acá en Lima específicamente. Ahora bien, si bien es cierto que las fronteras siguen cerradas, digamos, no se permite este paso entre países, el transporte interprovincial sí se activó y los vuelos también interprovinciales se habilitaron. Lo que no existe todavía es un vuelo internacional. De hecho, también es curioso pensar un poco en los vuelos humanitarios porque, como saben, acá en Perú no existe un representante por parte del gobierno de Nicolás Maduro por, digamos, los problemas diplomáticos que existieron y que cada gobierno quitó su representante de estos países. Lo único es que sí hay una embajada, pero solamente atiende trámites y digamos, cosas más que requieren de mayor atención, como por ejemplo un vuelo humanitario, no hay en concreto que de verdad tenga mucho significado para el migrante que está en situación de vulnerabilidad. Hubo un vuelo que se realizó eh, ya hace algunos meses, 1 o 2 meses aproximadamente, pero no fue, creo que trasladaron 120 personas, 120 venezolanos, por supuesto, pero son muchísimos más los que están varados acá, los que ya han quedado en situación de calle y que quisieran retornar, pero ya no han habido tampoco más vuelos humanitarios, lo que también agrava más la situación. Obviamente todo un tema político entre gobiernos, además que Venezuela es otra situación más compleja por estos dos gobiernos que existen, el de Maduro y el de Juan Guaidó, que de alguna forma funciona como un gobierno interino, pero no se ha sabido, como no se ha resuelto esta situación internamente en Venezuela, eso también afecta a todos los migrantes que están, no solo en Perú, sino en el resto del mundo y que de alguna u otra forma se ven afectados también por estas políticas o estas decisiones que se han tomado, se han dejado de tomar. Corrupción, censura y cifras dudosas son un común denominador durante esta emergencia sanitaria, Héctor. Lo vimos hace unas semanas en Bolivia con cuerpos o cadáveres en las calles. Meses atrás lo vimos con Ecuador y ahora en Perú nos llegan imágenes de centros sanitarios colapsados o casas donde rellenan tanques de oxígeno a enfermos. Es decir, hay un colapso total del sistema. ¿Es verdad lo que esas imágenes, lo que está sucediendo? Sí, 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 sin duda. Respecto a Latinoamérica y cuando empezó la pandemia en diferentes países de la región, yo lo que decía y lo que podía ver es que el país no estaba, ninguno de los países, me atrevo a decir, estaba en capacidad de poder atender una pandemia como la que vivimos y que de alguna forma todavía estamos viviendo. A pesar de que, por ejemplo, Perú en mi experiencia y también leyendo las noticias y realizando investigaciones cuando inició la pandemia en Latinoamérica, Perú fue uno de los primeros países que empezó a tomar decisiones rápidas, por ejemplo, a cerrar las fronteras, a decretar la cuarentena y a tomar algunas medidas. Creo que igualmente todo se salió de control y fue otro de los países, bueno, como lo decíamos al principio, el segundo más afectado en Latinoamérica, porque no solo la enfermedad o las fallas en el sistema de salud público existen y que afectan a toda la población en general, sino también, como tú lo mencionabas, la corrupción. De hecho, han habido denuncias que han realizado diferentes medios dedicados a la investigación periodística que han asegurado que ha existido recompras en productos de bioseguridad. De hecho, eso le valió el cargo al ministro de Interior y también a diferentes autoridades de la Policía Nacional del Perú, porque se le había comandado desde la presidencia comprar equipos de protección para los funcionarios que estaban en la calle y bueno, al parecer hubo una tergiversación, hubo una recompra o con precios más de lo que debía comprarse y obviamente esto
generó esta situación de que el presidente le solicitara o el ministro en este caso pusiera el cargo a la orden a la presidencia como tal. También desde diferentes alcaldías y que fue también un recurso que el gobierno había dispuesto para diferentes municipalidades del Perú, de las regiones del Perú, que se comprara alimentos desde las alcaldías para poder ayudar igual a las familias que no tenían acceso a comida o que igual estaban en situación de vulnerabilidad, y hubo muchísimo sobreprecio en las compras que realizaron los alcaldes. De alguna forma también se adelantan ciertas investigaciones, pero para que entiendan un poco digamos, la corrupción, aunque hubo esta pandemia, no ha dejado de estar presente en cada uno de aspectos, no solo en salud, sino en estos temas que les estoy hablando, como la alimentación. Y hubo también, el gobierno destinó una inversión para las diferentes, igual, alcaldías en este caso sí, de las regiones que fueron más afectadas por el COVID acá en el Perú. Y bueno, muchas de estas alcaldías solo habían implementado menos del 10% del presupuesto que se les había invertido. Entonces, una situación que obviamente también ha afectado al peruano, porque se han dejado de comprar más alimentos para las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que no se le ha brindado una atención de salud. Y sí, es cierto, a veces uno piensa que los medios muchas veces exageran, pero realmente se presenta lo que se vive, y es realidad lo que ha sucedido acá en el Perú. Otro tema que preocupa bastante por encabezar pues, los primeros lugares son los números de periodistas, de colegas que han fallecido. Un reporte que se dio apenas el 24 de julio hablaba de 58 comunicadores, donde más de 200 se han contagiado de la COVID, además de otros 35 que han fallecido por otros motivos de salud, que no pudieron ser atendidos por la demanda que presentaban los sistemas hospitalarios, obviamente por lo que generaba la enfermedad del nuevo coronavirus. Parece que no hay tampoco protocolos o no hay cuidado por parte de las empresas periodísticas hacia los colegas, o qué es lo que está sucediendo, Héctor. Sí, de una forma es esto de que no existe, como tú lo mencionas, un protocolo para poder brindarle atención bueno, quizás no tanto atención, pero sí protección al periodista cuando esté haciendo coberturas y que de alguna forma sea en situación de riesgo. Por ejemplo, en el Perú se encuentra el conflicto, o bueno, en su momento hubo el conflicto armado en todo el periodo de Fujimori, por mencionarlo de alguna forma. Y claro, eso, digamos, era una situación extrema que el periodista requería, digamos, cierta protección, no solo aval de sus medios de comunicación, sino también de las organizaciones de periodistas que hacen vida acá en el país. Y bueno, en este caso, frente a una pandemia que también es una situación de riesgo, no solo para el periodista, sino en general para todos los ciudadanos, pues también se evidenció la precarización no solo de los sistemas de salud o de atención del gobierno, sino también en el ejercicio de la profesión del periodista. Muchas veces no se les daba, creo que también influye mucho en que tal vez no estábamos preparados en general como región para poder atender una pandemia como la que nos tocó vivir, y creo que en ese camino de entender y de tomar decisiones acertadas se cometieron muchos errores, y bueno, eso creo que dejó también en vulnerabilidad a todos estos periodistas que fueron contagiados. Yo creo que de cierta manera esto puede ser una lección en el buen sentido de que los ciudadanos entiendan también que el periodista está en riesgo, que muchas veces puede ser vulnerable, y bueno, de cierta manera debería generar como empatía del ciudadano a que pueda entender un poco el cómo vive el periodista, y que muchas veces también se arriesga para dar coberturas a diferentes temas, y que muchas veces pone en riesgo su vida, como lamentablemente ha pasado con estos periodistas que han fallecido. Héctor, háblame del proyecto de periodismo colaborativo Red Latinoamericana de Prensa. ¿Cómo se ha consolidado o lo has llevado durante esta emergencia sanitaria? Y aprovechar también una reflexión que podrías estar procesando con toda esta situación que se está viviendo, pues lamentable y grave, pues en Latinoamérica más en estos momentos, pero que se ha replicado, digamos que por partes en todo el mundo. Sí, el proyecto inicialmente de la red
Latinoamericana de Prensa, o RLP, como le llamamos también, inició a inicios de este año, o sea, comenzó a inicios de este año, después que hicimos un curso, un curso de periodistas de investigación, varios colegas allí nos reunimos en un grupo de WhatsApp, pasamos algunos meses y ya después ahí hicimos la propuesta de poder hacer o de consolidar algún proyecto periodístico transnacional de alguna forma, porque, bueno, estamos periodistas en varios países de la región. Y bueno, después de tantas reuniones, conversar, decir qué vamos a hacer, pudimos consolidarlo. Junto a mí está un colega de Colombia, de México, de Venezuela, y otra colega que es mexicana también, pero está en Estados Unidos. Y yo, bueno, hemos tomado, digamos, como las riendas del proyecto y nada, estamos apenas comenzando, ha sido un proyecto bastante bonito. La idea que queremos es, de alguna forma, entender un poco más y contar lo que sucede en Latinoamérica y que de alguna forma también nos conecta como región. Porque si bien es cierto, hay situaciones que pueden ser similares, también hay diferencias, que eso contribuye muchísimo a desarrollo de nosotros como sociedades, y que tenemos igualmente experiencias que pueden ser de ejemplo para un país o para una sociedad. Que yo viva algo como en Perú y que sea también algo que esté ocurriendo en Ecuador, pero lo estén asumiendo de una manera diferente o desde otra perspectiva que me ayude a mí como ciudadano en este país y que me permita crecer o tener una visión diferente de cómo hacer las cosas es nuestro interés. Y bueno, tenemos igual muchas ideas que queremos ir aplicando, que también estamos en esa fase como de prueba y de saber qué nos resulta y qué no, y qué le gustan las personas. Vamos hacia ese camino y bueno, pueden seguirnos allí en nuestra página, es rlperiodismo.com, que pueden ver ya los trabajos que hemos estado publicando y bueno, obviamente en los próximos días también vamos a presentar otros temas interesantes. Estamos igual abiertos a poder colaborar, que ese igualmente es uno de los fines del proyecto, generar un periodismo colaborativo, porque creo que de esta manera es que se puede sostener el periodismo finalmente en estos tiempos que estamos viviendo. Y nada, igual abierto a comentarios, a sugerencias, a que nos ayuden también a poder entender nuestra región y igual poder presentarle nuestra región a otras personas de otros países que quizás no entienden. Y bueno, de reflexión como me pides, creo que en este tiempo he podido aprender quizás a desarrollar mucho más la empatía. Creo que nos hemos aislado un poco por todo este tema virtual, de que no podemos reunirnos o salir, pero entender un poquito al otro y quizás tal vez no ponerme en sus zapatos, porque eso puede implicar muchísimas cosas, quizás tener la disposición a entenderlo, a poder escuchar, y si está en mi alcance poder ayudar a los otros o al otro, a mi vecino, al que está a mi lado. Creo que eso de verdad nos puede hacer mejor sociedad y quizás un espacio, un lugar más justo para todos. Héctor, ya casi para terminar, ¿algo más que quieras agregar? Y bueno, también me gustaría preguntarte, pues en este quehacer periodístico que tienes, ¿qué temas quedan pendientes que en la agenda que, bueno, el COVID ha acaparado y todo este colapso que ha tenido el país en los diferentes sectores, pues ha acaparado las primeras planas? ¿Cuáles son esos temas que no se abordan, que se deberían de abordar y tú crees que deberían de ponerse énfasis ahorita en una situación tan complicada? Y bueno, y por último, algo si no te pregunté y crees que sea importante, por favor, menciónalo. Ya, no, está bien, creo que está bastante completa la entrevista. Carlos, yo considero que de los temas, no quisiera ser como fastidioso en lo enfático que soy, pero de verdad hay que darle un poco más espacio a lo que ha sido la migración venezolana, porque si bien es cierto, se ha enfocado más en el aspecto negativo, muchas veces en las noticias, en los diarios, en los programas de televisión, se enfoca en lo malo, en los hechos delictivos que ha cometido un delincuente de nacionalidad venezolana, porque eso no se puede ocultar que se ha ocurrido, pero tampoco es que la mayoría es de esa manera o actúa de esa manera. Entonces creo que los medios deben entender, al menos los medios de Latinoamérica, que es donde más se ha visto este fenómeno migratorio, o deben hacer un espacio para que periodistas que
cubran la migración o periodistas venezolanos que hayan vivido también este proceso puedan quizás entender un poco más y creo que esto pueda generar un impacto en la sociedad de que tal vez no vea la migración como algo que está atacando el país en el que se encuentran, sino más como una oportunidad de poder construir una mejor sociedad, de poder tener mayores oportunidades y obviamente de los gobiernos que de alguna forma esto también lo promuevan, porque si no existe en la agenda del gobierno o de la presidencia o de un alcalde, de un gobernador, se obvia al migrante en general, ya las demás personas tampoco lo van a considerar como importante. Entonces creo que obviamente es un aspecto fundamental que se debe dar cobertura y que se debe poner en la agenda informativa de los diferentes medios de acá del país. Y bueno, otra cosa que considero que por experiencia y por lo que ha vivido Perú debido a la pandemia, pues creo que la educación y la tecnología también son otros de los dos factores que son indispensables, que tiene que darse atención y bueno, creo que esos son esos temas son los que se requiere que tengan mayor presencia en los medios de comunicación. Pues Héctor, te agradezco mucho, me parece muy valioso el panorama que nos acabas de dar, sobre todo muy concreto, muy específico, sobre todo también los temas que quedan pendientes y bueno, y hablar sobre la migración, que generalmente pues se habla mal, no se entiende y siempre pues es la más afectada en fenómenos pues globales, como en este caso la pandemia, ¿no? Con la COVID-19. Héctor, pues te agradezco que hayas participado en este ciclo de charlas. Tendremos más con otros compañeros en otras partes del mundo, que bueno, que dan su tiempo y su experiencia para hablar con Deshuesadero y Reportero Ambulante. Héctor, muchas gracias. Gracias a ti por el apoyo y bueno, la oportunidad de poder contar la historia que vivimos acá en Perú. Solamente para que quede de registro, pues es 5 de agosto y bueno, nos vemos. Chao.